aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo designó el Señor otros 72, mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. La lectura que la Iglesia prepara para nosotros hoy, no el Evangelio, sino la lectura, dice que es del libro de Nehemías. Y la introducción dice: Esdras abrió el libro de la ley, bendijo al Señor, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Nehemías es un personaje de más o menos el siglo V antes de nuestro Señor Jesucristo. Era un laico, no era profeta, no era sacerdote, no era nada. Era un laico, hijo de un servidor de la corte en el momento. Pero era un hombre bueno, un hombre piadoso, como hombres y mujeres que uno se encuentra deseosos de servirle a la iglesia, de servirle a la comunidad, de servir al templo. Y resulta de que este relato en algún tiempo se consideró como el segundo Esdras. Nosotros ya habíamos leído el primero, recuerdan que habíamos hecho un relato bien interesante de esta situación de cuando el pueblo regresa del exilio de Babilonia y desean agradar a Dios. Y entonces llega Esdras muy contento con ese pueblo, sintiendo que el exilio les ha servido. Se postra de rodillas, adora y glorifica a Dios, y el pueblo también lo hace. Unos días después, Esdras hace una reflexión profunda de sus pecados y los del pueblo, y entonces vuelve y adora a Dios y le dice que los pecados y las culpas de ellos llegan desde la tierra al reino de los cielos. El Señor
le agrada la oración de Esdras, los bendice y ellos comienzan la construcción. Y a los días ya ellos no querían hacer la construcción del templo, sino que querían primero construirse sus casas con madera, forradas en madera, que era lo más lujoso que podía haber en el momento. Y el Señor les exhorta y les dice, muy bien, ustedes van a vivir en sus casas bien hechas y yo vivo en un templo destruido. Entonces vuelve otra vez el pueblo y como que se anima y comienzan a sacar adelante la construcción del templo. Hoy la lectura de Nehemías nos cuenta que ya el pueblo ha reconstruido medianamente el templo. Recuerden, como el templo de Salomón, nada que ver. El templo de Salomón fue majestuoso por todo, por la construcción, por lo grande, por lo bonito, por la cantidad de accesorios que tenía, por todo. Ese fue destruido y como ese ya no habrá absolutamente más nada. Pero el pueblo al regreso del exilio, que no tiene ni tierra, ni templo, ni nada, ni dinero, ni nada, trata de hacer un esfuerzo por reunir utensilios de plata y de oro para reunir y poder construir de nuevo el templo para el Señor. Hoy el texto bíblico nos dice que ya han reconstruido el templo y que para como inaugurarlo, entonces se busca el libro de la ley para recordarle al pueblo que a partir de ese momento ya tienen el templo, pero que hay que seguir constantemente acogiendo los mandatos y los preceptos de Dios. Muy bonito, muy especial, porque al escuchar al sacerdote Esdras, Nehemías lo acompañaba un laico y un sacerdote unidos sacando adelante toda la reconstrucción del templo y todo lo que tenía que ver con la reconstrucción de una identidad, de un criterio y una filosofía de vida, de unos preceptos y unos mandatos de Dios. Todo eso había que reconstruirlo porque ya no había absolutamente nada. Por eso es que cobra validez y es interesante este texto bíblico que a propósito hoy, siendo la memoria obligatoria de San Jerónimo, pues cobraría mucha más vigencia, porque San Jerónimo fue el que nos tradujo estos textos bíblicos. La palabra de Dios está escrita en 3 idiomas: arameo, hebreo y griego. Y eso nosotros no lo entendemos. A nosotros en el seminario nos dan unos brochacitos de latín y de hebreo y de griego. Pero eso es una cosa muy somera. Eso es como para que uno se dé cuenta cómo fue escrito más o menos el texto bíblico, pero no más. Ya la persona que estudia Biblia sí tiene que profundizar muy especialmente en esos 3 idiomas para poder ir al origen de lo que se escribió en su momento, que del origen a la traducción que nosotros tenemos hoy hay diferencias. Y muchas veces el que traduce trata de interpretar: este vocablo yo no lo conozco, a ver, ¿qué será más o menos lo que quiso decir por lo que llevo leyendo, por lo que sigue diciendo? Y entonces lo traduzco así, pero totalmente al pie de la letra complicado, empezando porque de esos 3 idiomas habían muy pocos vocablos y un solo vocablo podía significar
muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, el vocablo de hermano. Por eso es que al Señor Jesús le adjudican unos familiares, unos hermanos, pero es que no había un término diferente como los tenemos nosotros ahora para decir tío, padrino, primo, nieto, todo eso, sino que había un solo vocablo que significaba que era de la misma familia, hermano. Entonces, por eso, cuando en el texto bíblico le dicen al Señor Jesús, mira, tu madre y tus hermanos, entonces de ahí es de donde se pegan muchos hermanos de otras confesiones religiosas para decir, claro, la Virgen María sí tuvo más hijos, porque el texto bíblico dice que ella llegó allá donde estaba el Señor Jesús con sus hermanos. No, no era así. Pero no hay ciego peor que aquel que no quiere ver. Entonces yo ahí ya no me desgasto más. Los hermanos esperados en la fe y de otras confesiones religiosas, eso ya lo tienen claro, que la Santísima Virgen María fue inmaculada, fue virgen antes, durante y después del parto, y por gracia de Dios fue llevada al reino de los cielos. Pero si ellos no lo quieren aceptar, punto, yo no me desgasto más con eso, ni tampoco nos desgastemos, simplemente dejarlos que sigan empecinados ahí en su conocimiento. Entonces, queridos hermanos, San Jerónimo, el presbítero, que hoy celebramos su memoria obligatoria, tradujo la Biblia, tradujo los textos bíblicos, la palabra de Dios del arameo, del hebreo y del griego a una traducción del latín que se llama la versión de la Vulgata, que esa es la versión más próxima, más fiel de las traducciones del texto bíblico, y de la traducción de la Vulgata del latín se tradujo la Biblia de Jerusalén, que es la traducción más fiel al texto bíblico original. Esa es la traducción que por lo general se sugiere para quien va a estudiar la palabra de Dios, que tome un texto de la Biblia de Jerusalén. Queridos hermanos, agradecerle hoy a San Jerónimo por toda su labor y toda su entrega. Desde el año 340 y algo estaba él trabajando por la iglesia, deseoso de construir la iglesia de Cristo Jesús, apoyándonos con su trabajo de habernos traducido el texto bíblico. Excelente, hijos. Por él, hoy nosotros podemos acercarnos al texto bíblico. Por él, hoy, cualquier fiel que medio pueda balbucear las palabras puede venir y leer el texto bíblico. Por eso es doctor de la iglesia y por todo lo que le aportó a toda la liturgia y a toda la palabra de Dios para que fuera propagada. Entonces, queridos hermanos, agradecerle al Todopoderoso por la vida de San Jerónimo. Y desde el texto bíblico, queridos hermanos, imagínense, uno ya con templo, ya leyendo de nuevo los preceptos del Señor, leyendo de nuevo el texto bíblico, ¿cómo no va a estar uno gozoso y alegre, feliz? Me emociono yo leyendo y escuchando este relato que nos hace Nehemías. Entonces, Nehemías les dice, hermanos, aquí no hay nada que llorar, porque el sentimiento afloraba, y entonces el pueblo lloraba a medida que iban recordando los preceptos, la ley, y se daban cuenta que habían fallado, que tanto tiempo sin recordar los preceptos del Señor. Entonces algunos de contrición de corazón lloraban. Entonces Nehemías los anima y les dice, no, señores, aquí no hay nada que llorar,
aquí es de ponernos de fiesta, porque estamos de nuevo en el templo leyendo el texto de la ley y vamos es para adelante. Por eso váyanse a las casas, coman, tomen vino y repartan y compartan con los hermanos que no tengan, porque hoy es fiesta. Y eso es muy lindo, queridos hermanos. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros leemos el texto bíblico. Y puede que ya no nos suceda como en aquel momento. Claro, obviamente, esto fue durante todo un día que ellos estuvieron recordando la ley. Hijos, pero muchas veces uno también siente ese gusto y siente la emoción de que el texto bíblico te habla, te exhorta, te llega al corazón. Es que es la gracia de Dios, no es la mía, hijo. Por eso nosotros, queridos hermanos, si tenemos organizado el tiempecito durante el día para los oficios, los quehaceres del diario vivir, saquemos 10 minuticos, 15 minuticos, hijos, hoy es un día precioso. Es que perdónenme, hijos, pero es que no puedo dejar de contarlo y de insistirles. Hoy comenzamos un pequeño triduo. Eso es muy lindo. Eso no lo tenemos en todos los templos, porque no en todos los templos tenemos párrocos. Porque muchas veces los párrocos ya son de edad, porque muchas veces tienen muchas otras cosas que hacer. Yo conozco párrocos que tienen 25 veredas para atender. ¿Cuándo van a tener la oportunidad de estar medianamente exponiendo el Santísimo? Pero hoy tendremos al Señor todo el día acá. Mañana, que es primer viernes, todo el día. El sábado, rosario de aurora, desde las 5 de la mañana estará el Señor ahí durante 2 horas hasta que comencemos la celebración eucarística. Esto es muy lindo, hijos, para que lo aprovechemos. Y qué bueno, haciendo gala a la memoria que hoy celebramos, que hoy sacaran 15 minutos y vinieran al templo a encontrarse con el Señor y leyeran de nuevo este texto bíblico, para que vean el gozo, la alegría, la felicidad que sentía el pueblo al recordar los preceptos de Dios, al estar de nuevo en el templo, glorificando al Señor. Queridos hermanos, y en el texto bíblico del Evangelio nos dice el Señor que designó otros 72 y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares donde iba a ir. Hijos, es la misión, es la segunda misión. Ya esta semana nos había dicho que había enviado a los 12 apóstoles, ahora está enviando 72 más. ¿En cuál grupo vas? ¿En cuál grupo estás? ¿En cuál grupo de misión estás dispuesto o estás dispuesta a ir a llevar el Evangelio, a ir a traducir la palabra de Dios a unos hermanos que de pronto ni siquiera pueden leer? Hacerlo de San Jerónimo. Y da unas recomendaciones muy especiales. Pónganse en camino, no lleven ni sandalias, ni alforja, ni talega, no te detengáis en el camino, vaya a cumplir la labor que hay que cumplir. Hijos, eso mismo nos dice el Señor hoy a nosotros. Cuando el sacerdote da la bendición al finalizar la Santa Eucaristía y les dice, ¿pueden ir a vivir en paz? Comienza la misión. Apenas ahí inicia la labor pastoral. Ahí termina la celebración eucarística dentro del templo y comienza afuera, donde tenemos que dar testimonio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.